buenas tardes, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida a la cuarta sesión extraordinaria, sesión especial de obligaciones de transparencia 2022 del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 16:06 del día 27 de octubre del 2022 y conforme a la ley, sus reglamentos y demás relativos y aplicables en materia de transparencia, procederemos a iniciar nuestra sesión. Secretario, solicito de la manera más atenta revisar la lista de asistencia previamente suscrita y verificar si se cuenta con quórum legal para llevar a cabo la sesión que nos ocupa. Claro que sí, Presidenta. Una vez revisadas las firmas en la lista de asistencia, la cual forma parte integral del acta de la presente sesión, les informo que se encuentran presentes los miembros del comité, a los cuales los mencionaré nomás para que se manifiesten, ¿no? Alicia Hernández Reyes en su calidad de presidente del comité, el licenciado Alejandro Tomo en su calidad de secretario presente, y Antonio Jacobo Oreida, vocal integrante del comité de transparencia presente. Los tres integrantes con voz y voto del comité se encuentran presentes, por lo tanto certifico que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. Habiendo constatado la existencia de todos los servidores públicos cuyos nombres obran en la lista de asistencia, mismos que fueron convocados a esta sesión y habiéndose confirmado la existencia de quórum legal, se declara formalmente instalada la cuarta sesión extraordinaria, sesión especial de obligaciones de transparencia del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali. Por lo que todos los acuerdos que lleguen a tomar serán válidos y surtirán plenos efectos. Secretario, ¿sería tan amable de proceder con el llamado del primer punto? Claro que sí. El primer punto del orden del día es lista de asistencia y declaración de quórum legal. Presidenta, le informo que ya se dio cumplimiento a ese punto del orden del día. Gracias. ¿Sería tan amable de continuar con el siguiente punto? Claro que sí. El segundo punto del orden del día es lectura y en su caso aprobación del orden del día, por lo que les informo que sería el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. El tercero, análisis y en su caso aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico para darle cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 28, inciso 2, procedimientos de adjudicación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, respecto de dos versiones públicas correspondientes a las facturas con número de folio 77A y 78A, así como aprobación de las versiones públicas con los datos omitidos clasificados como confidenciales. El cuarto punto es análisis y en su caso aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por la Coordinación de Administración y Finanzas para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista también en el artículo 81, fracción 21, inciso 3, presupuesto asignado a la cuenta pública respecto de una versión pública correspondiente a la balanza de comprobación del tercer trimestre del ejercicio 2022, así como la aprobación de la versión pública con los datos omitidos clasificados como confidenciales. El quinto sería análisis y en su caso aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por la Coordinación de Administración y Finanzas del Fideicomiso para darle cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 24, resultados de auditorías realizadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, respecto de dos versiones públicas relativas a documentos identificados como oficio OD 0686-22 y oficio 0810-22 referentes a solventación de observaciones realizadas a FIDUM, así como la aprobación de las versiones públicas con los datos omitidos clasificados como confidenciales. Y el último punto del orden del día, que sería el sexto, que sería la clausura de la sesión. Gracias, secretario.
Concluida la exposición del orden del día preestablecido y una vez revisados y con pleno conocimiento de los puntos que se habrán de tratar en la sesión, se somete a su consideración de este comité. Si van a adjuntar algún asunto por incorporar. Por mí no hay tema ninguno. Si no es así, secretario, sería tan amable de dar a conocer de someter a votación económica al orden del día, por favor. Así es, se solicitan a los integrantes del comité, se debe manifestar el sentido de su voto de manera económica. Los que estén por la afirmativa, por la negativa, ninguno. Los que se abstengan, tampoco. El sentido de la votación son 3 votos por la afirmativa, secretaria. Soy presidenta, perdón. Gracias, senador. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Secretario, sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el tercero, que es análisis y en su caso aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico para darle cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 28, inciso 2. Procedimiento de adjudicación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California respecto de 2 versiones públicas correspondientes a las facturas con número de folio 77A y 78A, así como aprobación de las versiones públicas con los datos omitidos clasificados como confidenciales. Gracias. Miembros del comité, les informo que el Departamento Técnico, en su carácter de unidad administrativa del sujeto obligado FIDUM, de acuerdo a las atribuciones que le corresponden de la Ley de Transparencia y dando cumplimiento al artículo 81, fracción 28, inciso 2, procedimientos de adjudicación directa de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, solicitó la aprobación de clasificación de información confidencial de los datos patrimoniales, como es el número de cuenta bancaria y la clave interbancaria de personas físicas y morales, dato considerado como información confidencial al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones. Datos que fueron omitidos en las versiones públicas correspondientes a las facturas con número de folio 77A y 78A, así como la aprobación de las versiones públicas referidas. La información debe ser protegida y resguardada por el sujeto obligado, siendo así que el Departamento Técnico determinó clasificar como confidencial dicha información y la elaboración de las versiones públicas. Por consiguiente, este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva y o confidencialidad que realicen las unidades y la facultad de aprobar las versiones públicas de los documentos o expedientes que contengan partes o secciones reservadas o confidenciales que el sujeto obligado elabora a través de sus áreas. Expuesto lo anterior, les digo a ustedes si tienen algún comentario al respecto. Por mi parte no hay ninguno. Secretario, sin comentarios al respecto, le solicito de la manera más atenta someta a votación el punto expuesto. Claro que sí, presidenta. Miembros del comité, se les solicita que se sigan manifestar el sentido de su voto, levantando la mano si están por la afirmativa, por la negativa, que se abstengan. El sentido de la votación son 3 votos por la afirmativa, presidenta. Gracias, secretario. Sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto. Claro que sí. Permítame, voy a leer nada más cómo quedó la aprobación. Ok. El Comité de Transparencia aprueba por unanimidad de votos la clasificación de información confidencial propuesta y la aprobación de las versiones públicas de las facturas con número de folio 77A y 78A referida con los datos omitidos como confidenciales, con fundamento en el artículo 54, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, artículo 54 y artículo 178 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 62º inciso B de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. Ahora sí, secretario, sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto. Ok. El siguiente punto de orden del día es el cuarto, que es análisis y en su caso aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por la Coordinación de Administración y Finanzas para darle cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81,
Fracción 21, inciso 3, presupuesto asignado, cuenta pública. Respecto de una versión pública correspondiente a la balanza de comprobación del tercer trimestre del ejercicio 2022, así como la aprobación de la versión pública con los datos omitidos clasificados como confidenciales. Gracias, secretario. Miembros del comité, les expongo lo siguiente. La Coordinación de Administración y Finanzas, Comunidad Administrativa del FIDUM, y con las funciones que le confiere la Ley de Transparencia, y dando cumplimiento al artículo 81, fracción 21, inciso 3, del presupuesto asignado a la cuenta pública de la Ley de Transparencia para el Estado de Baja California, solicitó la aprobación de clasificación de información confidencial en la balanza de comprobación del tercer trimestre del ejercicio 2022, de los datos identificativos como son nombre de personas físicas clientes del FIDUM y datos patrimoniales, identificación del predio de personas morales clientes del FIDUM. Datos considerados como confidenciales. En ambos casos aplicando la disociación de datos para no afectar a los clientes de este sujeto obligado. Así es como el área determinó la clasificación de la información y la someto a este comité para la consideración para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva o confidencialidad. Si tienen algún comentario al respecto. Ninguno por mi parte. No es comentario. Expuesto lo anterior, le solicito someta a votación el punto expuesto. Se solicita a los integrantes del comité, se hacen manifestar el sentido de su voto, levantando la mano los que estén por la afirmativa. Ninguno por la negativa, los que estén los que se abstengan. Perfecto, el sentido de la votación son 3 votos por la afirmativa, presidenta. Gracias, secretario. El Comité de Transparencia aprueba por unanimidad de votos la clasificación de información confidencial propuesta y la aprobación de la versión pública de la balanza de comprobación del tercer trimestre del ejercicio 2022 con los datos omitidos como confidenciales, con fundamento en el artículo 54, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, artículo 54 y artículo 178 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. 72º inciso B de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la aprobación, así como la elaboración de versiones públicas. Secretario, le solicito de la manera más atenta dar a conocer el siguiente punto. Claro que sí, el siguiente punto del orden es el quinto, que es análisis y en su caso aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por la Coordinación de Administración y Finanzas para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 24, resultado de auditorías realizadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, respecto de 2 versiones públicas relativas a documentos identificados como oficio 686/22 y oficio 810/22, referentes a solventación de observaciones realizadas a FIDUM, así como la aprobación de las versiones públicas con los datos omitidos clasificados como confidenciales. Gracias, secretario. Miembros del comité, les expongo que la Coordinación de Administración y Finanzas, Comunidad Administrativa del FIDUM, y con las atribuciones que le confiere la Ley de Transparencia, y dando cumplimiento al artículo 81, fracción 24, solicitó a este comité la clasificación de información confidencial de 2 documentos identificados como oficio 0686/22 y oficio 0810/22 referente a la solventación de observaciones realizadas a FIDUM, de los datos identificativos que son nombre de personas físicas que no son servidores públicos, datos que se consideran como información confidencial. Es así que la unidad de Administración y Finanzas determinó clasificar como confidencial dicha información y la elaboración de las versiones públicas, por lo que lo somete a la consideración de este comité, el cual es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva y confidencialidad que realicen las áreas, así como la aprobación de las versiones públicas de los documentos. Por lo anterior, si tienen algún comentario al respecto. Ninguno. No hay comentarios. Desaguado el punto anterior, secretario, ¿sería tan amable de someter a consideración el punto? Claro que sí. Se solicita de nueva cuenta a los integrantes del comité de transparencia, se sirve manifestar el sentido de su voto, levantando la mano si se encuentran por la afirmativa.
Los que estén por la negativa, que se abstengan. En sentido de la votación son 3 votos por la afirmativa, Presidenta. Gracias, secretario. El Comité de Transparencia aprueba por unanimidad de votos la clasificación de información confidencial propuesta y la aprobación de las versiones públicas de los documentos identificados como oficio 0686-22 y oficio 0810-22, con los datos omitidos como confidenciales. Lo anterior con fundamento en el artículo 54, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, artículo 54 y artículo 178 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. 62º inciso B de los lineamientos generales en materia de clasificación y de clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. Expuesto lo anterior, secretario, le solicito de la manera más atenta de conocer el último punto. Claro que sí, el siguiente punto es el 6º, que será la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Desahogados cada uno de los puntos del orden del día y al no existir otro asunto que tratar, agradezco su asistencia y declaro clausurada formalmente la 4ª sesión extraordinaria, sesión especial de obligaciones de transparencia 2022 del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 16:22 del día 27 de octubre del año 2022. Muchas gracias. Gracias.